a contar la historia de una nena que se llama Julieta. Esta niña, como cualquiera de ustedes que están hoy acá, ella era muy, pero muy, muy curiosa. Pero siempre también, aparte de ser curiosa, andaba feliz, contenta, con una sonrisa enorme en la cara. A ver las sonrisas de ustedes. ¿Me hacen sonrisas grandes? A ver, Haití, una con dientes. Sonrisas grandes, qué lindas sonrisas. Ella siempre estaba re contenta, pero especialmente ahora estaba más contenta y emocionada porque se acercaba su cumpleaños. Su cumpleaños, faltaban 3 días para su cumpleaños. Ella estaba pensando que iban a venir todos sus amiguitos y que iba a haber globos y que le iban a traer de regalos. Estaba imaginando, entonces podían regalarle un caballo. Entonces estaba re feliz y emocionada y como que inquieta y estaba jugando afuera y en eso la llaman: Julieta. La llamó el papá para adentro. Vamos a hacer el culto. Es hora de hacer el culto. Julieta entró rápido, corriendo y saltando. Seguía emocionada en su corazón, pensando: ya se acerca mi cumpleaños. Y el papá dice: bueno, vamos a ponernos reverentes para hacer el culto. Saca la Biblia y ella: sí, porque ya viene mi cumpleaños. Estaba Julieta ahí. Y dice: no, Julieta, vamos a quedarnos tranquilos ahora, hacer silencio, porque es el momento del culto. ¿Y por qué tenemos que quedarnos tranquilos siempre para hacer el momento del culto?, preguntó Julieta. Entonces la mamá le respondió: porque Jesús una vez dijo que teníamos que estar reverentes en la iglesia. Y Julieta, como saben que era muy curiosa, no se quedó conforme con esa respuesta y preguntó otra vez: ¿pero cuándo dijo Jesús que teníamos que estar reverentes en la iglesia? Entonces la mamá de Julieta le contó una historia que se encuentra en la Biblia que vamos a repasar ahora. Primero vamos a chequear los ayudantes si están listos. A ver, ahí Aline se va a poner de pie y les va a mostrar para aquella parte, contra la ventana. Ahí dice paloma. Le pido a las personas que están allá si pueden hacer el sonido de las palomas. Esas palomas no desayunaron. A ver otra vez las palomas. Muy bien. A ver, vamos a mandar. Giovanni, ¿quieren ayudar a la señora Línea allá a hacer como palomas? ¿Sí? Anda, Giovanni, a ayudar a la señora Línea. Muy bien, arriba, allá están listas, le mostramos el cartel a los que están arriba. Van a ser comerciantes. Cuando vamos a decir la palabra comerciantes y negociantes, ustedes van a decir: vendo. No son muy comerciantes. A ver otra vez. Muy bien. Y por acá nuestros otros profes, ayudantes de teología. A ver, ¿dónde están sus ayudantes? Se desaparecieron los ayudantes. ¿Alguien quiere ayudarlo? Nico, ¿querés ayudar al profe? Dale, anda a acompañarlo. Nos muestra. Ustedes van a hacer de monedas. Así van a ser las monedas. Esta parte de las monedas, muy bien. Y esta parte, la señora, acá está, muy bien, Cintia. Van a ser los terneros, un poco crecidos. Muy bien. A ver, repasamos otra vez aquella parte con la señora Line. Arriba los comerciantes, las monedas y los terneros. Muy bien, los terneros. Suena un poco... Entonces, cuando vamos diciendo esas palabras, ustedes van a diciendo esas partes. Y los que estamos acá adelante, vamos a hacer ovejitas, corderitos. ¿Cómo hacen los corderitos? Muy bien. Entonces, cuando nombro corderitos, ustedes les toca decir corderitos. Jesús se iba acercando al templo y empezó a escuchar algunos sonidos. Empezó a escuchar despacito los corderitos. ¿Cómo hacían los corderitos? Y iba acercándose y cada vez escuchaba más fuerte el ruido de los corderitos. Y también se escuchaba sonido de palomas por ahí.
Y de repente también sonidos de terneros en el templo. Y empezó a caminar y acercarse más y había negociantes y vendedores. Y ellos estaban intercambiando monedas griegas y romanas por el dinero santo del templo. Y entonces Jesús no podía creer lo que estaba pasando. Ya había pasado otra vez. Realmente estaba triste. Entonces se puso de pie entre medio de todos los vendedores y dijo: Sacad estas cosas de aquí. Mi casa será llamada casa de oración. Mi casa, este templo, será llamada casa de oración. Y la gente lo quedó mirando. Y él volvió a repetir otra vez las mismas palabras. Silencio. Mi casa será llamada casa de oración. Cuando la mamá terminó de contarle la historia a Julieta, justo el perrito, ¡wow, wow! El perrito Tony de Julieta empezó a ladrar. Y Julieta se acercó rápido al perrito y le dijo: ¡shh, Tony! No, ahora hace silencio, estamos en el momento del culto. Julieta entendió lo que era estar en la casa de Dios. Estar en la casa de Dios, estar en la casa de oración, es un lugar santo donde tenemos que estar haciendo silencio, prestando atención y disfrutándolo con nuestros seres queridos, con todas las personas que nosotros queremos, los hermanos de iglesia, y con nuestro gran amigo Jesús. Muy bien. Ahora podemos volver a nuestros asientos en silencio.
Feliz sábado. Me alegro de estar acá. Segunda vez que me toca predicar en esta iglesia, solo que la vez anterior fue hace varios años atrás. Y bueno, estoy contento. Hoy pretendía yo hacer un lanzamiento de un libro que escribí en Chile, se publicó, que es este libro, Las profecías apocalípticas de Daniel, que ya han vendido 3.000 ejemplares y me han permitido pagar los estudios, este libro. Y ahora estamos haciendo un lanzamiento aquí en Argentina, en una imprenta de Paraná. Queríamos hoy lanzar el libro, pero no alcanzó a estar. Va a estar para el próximo sábado ya va a estar disponible. Y en la iglesia de Libertador Norte vamos a hacer un seminario en la tarde y va a estar allí el libro expuesto. Pero ayer me entregaron 2 ejemplares del libro nuevo. Este es el libro nuevo, podríamos decir, que está revisado. Fue revisado por la Escuela de Teología de la Universidad Adventista de Chile y me sugirieron varias ideas interesantes que las incorporamos. Así que va a salir la primera edición completamente revisada, podríamos decir. Pero ahora queremos hacer un pequeño resumen del tema principal de Daniel, que es el conflicto entre el bien y el mal. Daniel habla de eso, un conflicto, pero lo central en Daniel es la victoria de Cristo. Porque muchas veces pensamos que lo más importante en Daniel es Daniel, pero no es Daniel. O pensamos que lo más importante, lo que hay más que destacar, es el cuerno pequeño, o la bestia, la que tiene 10 cuernos. Pero no, la verdad es que lo más importante es Cristo. Esa palabra que está allí es Daniel, el nombre del autor, escrito en hebreo, que se escribe desde derecha hacia izquierda, y Daniel en hebreo tiene un significado. ¿Alguien sabe qué significa Daniel? ¿Hay algún Daniel aquí? ¿Qué significa? Dios es mi juez. Dios es mi juez. Y ese tema es fundamental en Daniel. Todo el libro de Daniel nos dice que nosotros, el pueblo de Dios, tenemos un juez. Daniel es el remanente del pueblo de Dios en Babilonia. Y ese remanente que está oprimido por Babilonia, en forma injusta, tiene un juez. En nuestro tiempo y nuestra cultura occidental, el juez es una persona que nos da un poco temor. Es como el profesor cuando va a tomar un examen oral, como que temblamos cuando nos avisan que tenemos que rendir. Y el juez lo miramos un poco así. Generalmente si a mí me llevan ante un juez es porque cometí algún crimen y es porque ese juez va a dictar alguna sentencia contra mí. Pero en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, era al revés. Dios instituyó jueces con el propósito de que ellos defendieran al que era más débil. Los jueces no estaban para condenar a los culpables. Los jueces estaban para defender a los débiles. Los que eran fuertes o tenían recursos podían defenderse solos, pero los que eran frágiles, los que eran vulnerables, necesitaban recurrir a alguien que tuviera autoridad. Y para eso fueron instituidos los jueces. Si ustedes recuerdan el libro de los jueces de Israel, del Antiguo Testamento, es una historia cíclica en la cual el pueblo de Dios se aparta de Dios, viene un enemigo que los oprime, ellos claman a Dios y Dios levanta un juez. ¿Y qué hace el juez? ¿Los castiga? Los defiende y los libra del enemigo que los está oprimiendo. ¿Y recuerdan la parábola de la viuda y del juez injusto? ¿Quién eran las personas más vulnerables en Israel? Más indefensas. Las viudas. Y bueno, la viuda que estaba siendo oprimida por el vecino, ¿a quién podía recurrir? Al juez, porque el juez fue instituido para defender a las víctimas.
Pero el juez de esa ciudad era un juez injusto, dice la parábola. Pero aún así, la viuda recurría al juez. Y el juez no tenía muchas ganas de defender a nadie. Pero la viuda insistió, hasta que el juez, no porque fuera tan bueno, a pesar de su cargo, sino porque para librarse de la viuda, juzgó a la viuda. ¿Y qué significa que la juzgó? Que la defendió de su adversario. Eso es lo que significa en los tiempos bíblicos un juez. Por eso nosotros los adventistas pensamos que el Evangelio eterno es predicar que la hora de su juicio ha llegado. Que bueno, llegó el juicio. Nosotros, el pueblo de Dios, estamos siendo juzgados. ¿Y por qué es buena noticia? Porque significa que el Señor comenzó a tomar un papel activo en esto de que nos persigue el anticristo siempre. Dios había sido muy paciente, pero desde 1844 el Señor comenzó a juzgar a su pueblo, es decir, comenzó a defendernos. Y por eso Daniel, el nombre de él no es casual que se llame Daniel, sino que Dios tiene un propósito y Dios iluminó a sus padres para que le pusieran ese nombre, porque el papel de él en Babilonia tendría mucha relación con el mensaje que Dios le iba a revelar respecto al plan de salvación. Vamos a ver cómo comienza el libro de Daniel. Daniel comienza así. Daniel capítulo 1, versículos 1 y 2. Dice: en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y los colocó en la casa del tesoro de su Dios. Así comienza Daniel capítulo 1, versículos 1 y 2. Y los distintos comentarios que pude leer de Daniel, me di cuenta que la mayoría de ellos dicen que estos dos versículos son introductorios. Estos dos versículos no nos cuentan o no son parte del contenido, de la esencia de Daniel, porque el contenido comienza con las visiones o con las revelaciones que tienen los reyes. La mano que escribe, aunque el original, y bueno, también dice el castellano, los dedos de una mano. Recuerdan que los dedos de la mano representan los dedos de Dios. Dios escribió las tablas de piedra y Daniel está centrado en la obra de Dios, no en la obra del hombre. Y los comentadores dicen que estos dos versículos no aportan un mensaje significativo para comprender el libro, sino que básicamente nos introducen en el tiempo y el lugar en que vivió Daniel, porque nos hablan de los reyes que reinaban en esa época. ¿En qué año? El año tercero de Joacim, que sería el año 605 a.C., y nos ubican el tiempo. Daniel era de Judá, Jerusalén, pero fue llevado cautivo a Babilonia y allí vivió el resto de su vida hasta que se termina el libro, sin contarnos de la muerte de Daniel, lo que tiene un propósito también. Pero ¿saben qué? Daniel capítulo 1 nos dice también que Daniel, como joven adventista, Dios lo bendijo con sabiduría. Dice que fue sabio en las letras y en la lengua. Fue sabio en las letras y en la lengua. Es decir, Daniel como escritor, todo lo que escribió, lo escribió con un propósito. No hay ningún versículo de Daniel que no tenga algún propósito o que no exalte a Cristo. Todo el libro de Daniel, cada palabra, cada detalle, todo está puesto allí por alguien que es sabio en literatura, por un escritor que si estuviera hoy se habría ganado el Nobel de literatura. Y los teólogos han debatido mucho respecto a la literatura, al género literario, a la estructura, a distintos detalles técnicos propios de la escritura de un libro, y se ha descubierto paulatinamente que el libro de Daniel es una joya literaria. Y yo no pude pasar por alto esto y dedico una parte importante de mi libro a explicar la estructura literaria de Daniel y los géneros que mezcla
y algunos detalles técnicos, algunas figuras literarias. Daniel realmente fue sabio en las letras y en la lengua. Y estos dos versículos en realidad son una cápsula que nos explican todo el conflicto entre el bien y el mal. Aquí está todo el plan de salvación. Si entendemos esos dos versículos hoy, estaremos en condiciones de entender todo Daniel y todo el Apocalipsis. Y las dos cartas tesalonicenses. ¿Qué estamos estudiando ahora? Tesalonicenses. Lo que los teólogos le llaman a tesalonicenses Daniel del Nuevo Testamento. Así le llaman a tesalonicenses, porque habla de los eventos finales. La primera carta de la segunda venida y la segunda carta de la venida del anticristo. Se dice que Pablo escribió esas cartas para comentar Daniel. Así que, aunque ustedes no lo crean, Daniel su mensaje es un mensaje de toda la Biblia. Veamos lo que Daniel nos dice aquí, que a veces no lo notamos. ¿Qué vemos allí? Dos reyes, Joacim y Nabucodonosor. Dos reyes. La historia del gran conflicto nos habla de dos reyes y de dos reinos. Antes que Cristo se bautizara, Juan el Bautista fue levantado para anunciar que el reino de los cielos se había acercado. Y Cristo dijo: ahora el reino de los cielos está entre vosotros, con su presencia, porque el Rey de Israel, el verdadero Rey de Israel, es Jesucristo. Y Daniel recibe revelaciones para contar que el rey de Babilonia, que prevaleció contra el pueblo de Dios, finalmente será vencido por el verdadero rey de Judá, que es nada menos que Jesucristo. Joacim y Nabucodonosor. ¿De quién descendía Joacim? ¿Alguien sabe? ¿Recuerda? Del rey David. Es tataranieto de David, es descendiente directo de David. Y fíjense ustedes, o lo vamos a decir después, quiero resaltar otro detalle allí. ¿Qué menciona allí? Dos ciudades, Babilonia y Jerusalén. Dos ciudades que están en conflicto desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Daniel capítulo 1, versículo 1 nos habla de un conflicto cósmico que tiene dos bandos, dos ciudades y dos reyes. La ciudad de Babilonia es introducida en Génesis 10, cuando se habla de la descendencia de Noé. Recuerdan ustedes que Génesis comienza con Adán y Eva. Se mencionan tres hijos por nombres. En uno de ellos se manifiesta este conflicto, el enemigo de Dios se manifiesta en él, Caín. Luego viene Génesis 5, 10 generaciones que llegan a Noé. Noé tiene tres hijos. En uno de ellos se manifiesta el enemigo, Cam. Se mencionan 10 generaciones y llegamos a Abraham. Pero la séptima generación es Nimrod. Y Nimrod fue poderoso cazador contra Jehová. Y dice, y Nimrod fundó Babilonia. Allí comienza la historia de Babilonia, fundada por Nimrod, de la descendencia del hijo caído, y representa a los caídos. Pero también en Génesis, y vinculado con Abraham, se menciona Jerusalén, o Salem, y se dice que las ciudades de Canaán eran muy corruptas, al punto de que algunas de ellas, como Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Bela, fueron condenadas al fuego y al azufre. Pero dentro de esa ciudad estaba Jerusalén o Salem, y dice la Escritura en Génesis que el rey de Salem era sacerdote del Dios Altísimo. Porque desde que se introduce Jerusalén en la Biblia, Jerusalén representa el reino de Dios. Y desde que se introduce Babilonia en la Biblia, representa el reino del enemigo. Y fíjense ustedes que Apocalipsis termina los últimos capítulos diciendo que ha caído Babilonia, ha caído para siempre.
Y Apocalipsis 21 Juan dice, y yo Juan vi la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La historia termina cuando Babilonia será destruida y Jerusalén reinará por los siglos de los siglos. Estos dos versículos tienen toda la historia de la salvación. No es intencional. Pero hay un detalle más. A veces cuando interpretamos Daniel, el pastor Chin me decía delante que algunos creen que Daniel es un tratado de historia. Y cuando se habla de Daniel, se cuenta mucha historia. Pero la verdad es que el centro de Daniel no es la historia. Algunos piensan que el conflicto que se habla de Daniel entre estas dos ciudades, curiosamente Babilonia está donde ahora está Irak, un país petrolero. Y algunos pensaron que la batalla entre Estados Unidos con Irak era el cumplimiento de este conflicto cósmico. Pero no es ese el conflicto. No es económico, no es político, no es geográfico. El conflicto entre el bien y el mal está revelado acá también. ¿En qué se centra el conflicto entre el bien y el mal? A ver, participaron más con los niños que conmigo, ¿eh? ¿En qué se centra? A ver las palomas, ¿qué dicen? Se centra en la adoración. La casa de Dios es el punto que el enemigo ataca, el templo, el lugar de la verdadera adoración. El conflicto entre el bien y el mal es un conflicto de adoración. Eso es lo que nos dice Daniel y también nos dice lo mismo Apocalipsis. Vamos a ver un detalle más. Bueno, esa es la portada de mi libro, que yo quiero mostrar un detalle acá. Cuando yo escribí el libro, diseñé una portada y me pareció muy buena la idea de mi maestro que me enseñó Daniel, el doctor William Chea, porque el libro de él tiene la portada de la entrada de Ishtar, una diosa babilónica que reconstruyeron los arqueólogos alemanes en el Museo de Berlín con los ladrillos que tomaron de la ruina de Babilonia. Entonces yo tomé la misma foto, pero le hice algunas modificaciones y lo dejé como portada de mi libro. Y mandé la portada al diseñador y el diseñador me dijo, le propongo esta. Entonces yo miré esta y comprendí que esta portada es inspirada por Dios, fue iluminada por Él. Porque en todo el libro yo trato de demostrar que el centro de Daniel no es Babilonia, no es el cuerno pequeño, sino que es Cristo y su segunda venida. Pero en la portada que yo estaba poniendo a Babilonia. Y aquí, aunque él no pensó en esto, pero ahí está Babilonia en la cabeza de oro, está presente. Pero la piedra que desciende y que pondrá fin a Babilonia es nada menos que la segunda venida de Cristo. ¿Creen ustedes que la piedra de Daniel 2 es la segunda venida de Cristo? ¿Saben ustedes que hay un grupo de adventistas del séptimo día que ya no cree esto? Hay un movimiento que se levantó en Norteamérica en torno a una nueva profetisa que se dice profetiza, y ella dice que Dios le mostró en visión que esa piedra no es Cristo. Hace poco se atacó al Espíritu Santo dentro de nuestra iglesia. Ahora se está atacando a Cristo. Y cuando yo puse esta portada en mi página de Facebook a principios de este año para promover el libro en Chile, y como Facebook se ve en todas partes, ella desde Estados Unidos me escribió y me dijo, si usted cree que esa piedra es Cristo en su segunda venida, este libro no viene de Dios. Y fui a la Universidad Adventista en el sur, en Chillán, a llevar mi libro a una asamblea de pastores, y veo un anciano de iglesia que había sido de Santiago y se había ido a vivir a Chillán para educar a sus hijos, y me saluda, me da un abrazo y dice, descubrimos algo nuevo de Daniel. La piedra no es Cristo, somos nosotros. Y yo casi me desmayo. Pero ¿se dan cuenta ustedes
cómo este conflicto que nos muestra Daniel es un conflicto que lo estamos viviendo a diario. Y el conflicto es quién es el más importante, nosotros, el hombre, Babilonia o Cristo. Ese es el conflicto. La piedra que pone fin a todas las cosas y que reina para siempre es Jesucristo en su segunda venida. Y en la primera edición yo no lo explico porque pensé que todo lo teníamos claros. Pero ahora en esta edición nueva, que va a salir en unos días, lo pude desarrollar y responder a los argumentos de esa hermana que dice que es profetisa. Bueno, miren lo que se les promete a David antes de morir. Allí dice en el libro de Samuel, segundo de Samuel, que David cuando iba a morir tenía una inquietud. El rey Saúl, que había reinado antes que él, Dios lo había bendecido mucho, pero finalmente los pecados de Saúl hicieron que Dios lo desechara, no solo a él, sino a su descendencia. Y Dios le dice que ningún hijo de él será rey. Y Saúl muere en batalla y los hijos que podrían ser rey también. Y David llegó viejito y en su mente se acuerda de varios pecados que cometió, aún siendo pastor, siendo anciano, directora de Dorca. Él era líder en la iglesia y cometió graves pecados. Entonces él dice, ¿no será que Dios también desecha mi descendencia? Y quizá, como Saúl, mi nombre sea borrado y venga otro de otra tribu. Entonces Dios le habla y le dice, en el versículo 12, lo que está destacado, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual saldrá de tus entrañas. Yo afirmaré su reino y lo afirmaré para siempre. Versículo 15, pero no apartaré mi misericordia de él como la aparté de Saúl, a quien quité delante de ti. Tu casa y tu reino permanecerán siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. ¿Qué prometió Dios a David? Que de él vendría el nuevo rey y que el rey, el hijo de David y el reino de David sería estable eternamente. Si retrocedemos un poquito acá nosotros, vemos que parece que no se cumplió. Daniel dice, qué paradójico, a veces no entiendo las profecías, porque estaba escrito que el hijo de David iba a reinar para siempre y el hijo de David, Joacín, fue derrotado, fue llevado a cautiverio y el templo de Dios fue profanado. Hay cosas que no entendemos a veces en el plan de salvación. Pero el versículo 2 dice que fue el Señor el que entregó en sus manos a Joacín. Dios tenía un propósito. Dios tenía un propósito. El último versículo del libro, del capítulo 1, dice, así continuó Daniel hasta el primer año del rey Ciro. Y no es casualidad que mencione a Ciro tampoco, porque el rey Ciro es un tipo de Cristo. Allí en Isaías 44-45, a Ciro Dios le llama mi siervo, palabras que utiliza Isaías para referirse al Mesías. También le llama, Ciro es mi pastor. El pastor, Jesús dijo, yo soy el buen pastor, y a Ciro se le llama mi pastor. También a Ciro se le llama ungido. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Y Dios dice esto 150 años antes que naciera Ciro. Y Dios le llama ungido. Y ungido en hebreo es Mesías, que significa Mesías o Cristo. Por lo tanto, Daniel desde el primer versículo del capítulo 1 y en el último versículo del capítulo 1 destaca que finalmente triunfará el Mesías. El reino de Babilonia es un reino temporal. Si tú estás sufriendo por una enfermedad en el reino donde gobierna el enemigo de Dios, es temporal. Si tú tienes problemas económicos, problemas familiares, si te estás divorciando,
si murió un ser amado. Esto es temporal, porque finalmente triunfará el reino del Mesías, representado por Joacim en el versículo 1, representado por Ciro en el versículo final. Esto es parte de la belleza literaria de Daniel. Cada capítulo de Daniel está estructurado en 7 unidades, 7 piezas literarias, 7 porciones, que en teología se le llama perícopas. Y el número 7 en Daniel simboliza plenitud. Apocalipsis, cuando habla del 7, es porque lo copia de Daniel. Daniel es el antecedente del Apocalipsis. Y no podemos entender Apocalipsis si no entendemos Daniel. Y Daniel estructura cada capítulo en 7 partes en un paralelismo, se llama quiasmo. Son paralelismos invertidos. Entonces el primer elemento tiene paralelo con el último, el segundo con el penúltimo, tercero con el antepenúltimo, y el centro nos muestra la parte principal del capítulo. Y el primero y el último versículo hablan de reyes, y nos muestra al rey que es tipo del Mesías. El nombre Joaquim, en hebreo que está allí escrito, Yehoyakim, es una palabra compuesta que significa Yahvé levanta. Viene de Yahvé y de Kum, que es el verbo levantar. Y el verbo levantar es el verbo que utiliza Daniel cuando introduce al Mesías. Daniel capítulo 1 termina, o más bien comienza hablando de uno que levantó Jehová. ¿Y cómo termina Daniel 12:1? El último capítulo, Daniel 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que se levanta de parte de ¿quién? De parte de los hijos de tu pueblo. En aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que fueron encontrados inscritos en el libro. El levantamiento de Miguel, el reino eterno de Cristo. El mismo verbo, el verbo cum, el verbo levantar, que aparece en el capítulo 1, aparece también en el capítulo final, para hablar de el verdadero Joaquín, el verdadero rey que levanta Jehová. Y este conflicto entre el bien y el mal, lo vemos en todas las historias que se narran, las historias de los jóvenes que experimentan en Babilonia. Y también lo vemos en la parte simbólica, donde aparecen las bestias, los cuernos y todo lo demás. Daniel o los jóvenes hebreos, que son un tipo del remanente final, llamados sabios, igual como Daniel 12 dice que finalmente Dios levantará a un remanente final que le llaman los sabios también. Y aunque nadie entenderá las profecías de Daniel, dice, los sabios entenderán. Solo Daniel entendía los misterios que Dios revelaba a los reyes paganos. Y solo el remanente final entenderá plenamente el mensaje que está escrito en las profecías de Daniel y de Apocalipsis. Y yo estaba diciendo que cada capítulo de Daniel nos muestra este conflicto. Por ejemplo, Daniel es obligado a comer la comida de Babilonia. Y es importante saber algo de medicina para interpretar Daniel, sobre todo anatomía, porque no podríamos entender la imagen humana del capítulo 2 y del capítulo 3 si no entendemos anatomía. Antes de estudiar medicina, yo pensaba que la imagen del capítulo 3 tenía 2,6, porque dice que 60 codos de altura por 6 codos de anchura. Y después de estudiar anatomía humana, me di cuenta que no hay 2,6, hay 3,6, porque anchura, hay una anchura sagital y una anchura coronal. Por lo tanto, una imagen tridimensional tiene tres lados. Y allí está el 6, 6, 6, que es la clave para entender la imagen de la bestia de Apocalipsis 13, que también tiene el 666. Entonces, Daniel es clave para entender Apocalipsis.
Pero yo le estaba diciendo que el conflicto lo vemos en cada capítulo. Y en cada capítulo se muestra que el que gana la batalla ni siquiera es el remanente, sino que es Cristo. Es verdad que los jóvenes finalmente se salvaron, fueron vindicados del horno de fuego, pero ¿quién apareció para librarlos? Uno semejante al Hijo de los Dioses. Entonces ese capítulo está mal titulado en nuestra Biblia, los 3 jóvenes en el horno de fuego. Lo correcto sería decir el cuarto varón que los libró. Él es el centro, Él es el que triunfó. El capítulo 4 habla del sueño del rey Nabucodonosor, el sueño del árbol. ¿Se acuerdan el sueño del árbol? ¿Sí? Ese árbol estaba en el centro de la tierra. Y dice que el rey se exaltó a sí mismo y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Y cuando estaba la palabra en su boca, aún estaba la palabra en su boca cuando vino la voz de Dios que lo condenó. Y fue expulsado de su reino. A pesar de que Dios le había dado todos los reinos bajo su dominio. Y el lenguaje de Daniel tampoco es casual. El lenguaje, las figuras que Dios utiliza para revelar estos sueños, tiene una intención, y es revelarnos detalles del conflicto cósmico. ¿Sí o no que el conflicto cósmico que comienza en el cielo se introdujo en la tierra por un árbol? ¿Se introdujo por un árbol? El árbol del sueño del rey estaba en el centro de la tierra, y el árbol del conocimiento del bien y del mal estaba en el centro del Edén. Aún estaba la palabra en la boca de Nabucodonosor cuando fue condenado, y estaba aún el fruto en la boca de Adán cuando fue condenado. Nabucodonosor fue expulsado de su reino. Adán fue expulsado del huerto del Edén. Así como Dios había dado el dominio al rey sobre todo lo que había, Dios había dado el dominio también a Adán. Por lo tanto, este conflicto está en forma explícita y en forma implícita en cada detalle y en cada capítulo del libro de Daniel. Pero lo más importante del capítulo 4 no es el árbol, porque el árbol representa a Babilonia. Lo más importante es lo que Dios le dice al rey, me parece que en el versículo 17, cuando le dice, yo quiero enseñarte una lección, que finalmente el reino lo tendrá el más humilde de los hombres. Eso se le revela al rey Nabucodonosor. ¿Y quién es el más humilde de los hombres? Que ni siquiera tuvo una cuna cuando nació. Cristo. Cada capítulo de Daniel nos muestra que finalmente Cristo es el que triunfará y Él establecerá su reino cuando venga en su segunda venida, representado por la piedra, aunque algunos ya no lo crean, pero es así. El otro sueño del rey, la imagen, ¿se acuerdan? La cabeza de oro, distintos metales. Era una imagen de un hombre, una imagen grande, una imagen, dice, grande e imponente. ¿Recuerdan ustedes algún personaje grande, imponente, completamente de metal? ¿Ah? ¿Recuerdan alguna historia así? No, Iron Man no. Me estoy refiriendo a un personaje bíblico. A ver, los corderitos, atrás. Goliat, que entre paréntesis el 2005 se encontraron 2 ostracas, es decir, porciones de greda, en la ciudad de Gat, donde vivía Goliat, que se excavó. Los arqueólogos excavaron la ciudad de Gat y encontraron 2 ostracas que decían el nombre Goliat y pertenecían al mismo tiempo de Goliat, al siglo X a.C. No necesariamente es el mismo personaje, pero demuestra que en ese tiempo y en esa ciudad ese nombre era común. Y curiosamente David, que fue el que mató a Goliat, se encontró fue el año 95 me parece, Gila Cook, una arqueóloga israelita, que encontró
un fragmento de una estela, es decir, una piedra grande como una lápida, un fragmento que decía, mencionaba a un rey de Israel y decía que él era descendiente del rey David, fundador de la dinastía. Y es la única evidencia histórica extrabíblica que tenemos de 8 siglos antes de Cristo que mencionan el nombre del rey David. Así que David y Goliat, los dos paladines de este conflicto, aparecen ahora en registro arqueológico. Eso está en mi libro también. Y Goliat, y díganme ustedes, ¿cómo muere Goliat? ¿Cómo es derribado ese hombre imponente? Con una piedra. ¿Y qué derribó a esa imagen de metales del capítulo 2? Una piedra. Y en Samuel, ¿quién lanzó la piedra contra Goliat? David. David, el que conquistó Jerusalén. Recuerdan que Jerusalén no pertenecía a Israel en el tiempo de Saúl. El que conquista Jerusalén es David. David constituye a Jerusalén como la capital del reino de Dios. Y desde ese momento en adelante, Jerusalén pasa a ser el tipo del reino de Dios, como Babilonia el tipo del reino del enemigo de Dios. Y fíjense ustedes que así como David lanzó la piedra que derribó al gigante, así también esa piedra del capítulo 2 que derriba la imagen representa el reino del hijo de David. Porque en Daniel se nos dice, el versículo 1, que lamentablemente el rey de Babilonia prevaleció contra el hijo de David. Pero todo el libro, todos los símbolos, el lenguaje, las imágenes, todo nos dice, hasta por los poros, aflora de que finalmente el hijo de David triunfará y establecerá un reino que durará por los siglos de los siglos. ¿Y saben quiénes vivirán en ese reino? Nosotros. Somos el remanente final. Y las profecías que Dios le reveló a Daniel, se las reveló para el tiempo del fin. No cualquiera las podría entender. Hay un pueblo que tiene una misión. Hay un pueblo sabio y entendido, que son los continuadores del ministerio de Daniel. Y ese pueblo debe preparar al mundo para la segunda venida. Ese pueblo debe dominar las profecías. Ese pueblo debe saber los 2300 días. Ese pueblo debe interpretar en forma correcta. Nosotros somos ese pueblo. Somos llamados a predicar las profecías de Daniel y Apocalipsis y a preparar al mundo para la segunda venida. Y aunque toda la imagen, o aunque la segunda venida es algo que algunos no crean, y está en el futuro, no lo podemos demostrar en forma empírica, todo el resto de la imagen, desde la cabeza hasta los pies, se ha cumplido. La historia no es más que un registro del cumplimiento de las profecías de Daniel. Y si toda la historia se cumplió, yo creo que lo último, la piedra, también se cumplirá. ¿Lo creen ustedes? Amén. Toda la historia no es más que evidencia de que las profecías de Daniel se cumplen. Y si se cumplen, Cristo vendrá. Muy pronto vendrá. Que Dios les bendiga. Con este hermoso mensaje en mente de que muy pronto Jesús va a volver a buscarnos, los invito a abrir vuestros himnarios en el himno número 166, Siervos de Dios, la trompeta tocad. Y nos ponemos de pie. Siervos de Dios, la trompeta tocad, Cristo muy pronto vendrá. A todo el mundo las nuevas llevad, Cristo
Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá. Cristo muy pronto vendrá. Fieles de Cristo doquier anunciar, Cristo muy pronto vendrá. Siempre alegres, contentos cantar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Montes y valles canción entonar, Cristo muy pronto vendrá. Ondas del mar vuestras voces alzar, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque nosotros nos llamamos adventistas porque creemos en tu segunda venida, y a pesar de que ha pasado el tiempo y hay algunas cosas que no entendemos, podemos confiar plenamente en ti. Tú tienes un plan, Cristo vendrá y queremos estar preparados. Te pedimos, Señor, que lo que hemos estudiado en el folleto de la escuela sabática lo podamos vivir, lo podamos experimentar, y realmente, Señor, más que preocupados de fechas, estemos preocupados de la preparación personal y también de ayudar a otros para que conozcan a Cristo y sean parte del reino de los cielos. Padre, te pedimos que tú nos abras el entendimiento como el pueblo sabio y entendido del tiempo del fin, para poder entender todas las profecías que tú nos has revelado a través de Daniel y Apocalipsis. Señor, permite que podamos tener un despertar y que podamos dar este último pregón de advertencia al mundo para que Cristo pronto venga. Te rogamos, Padre, que ahora al salir tú nos coloques tu bendición, que podamos salir con ella. Te lo pedimos por Jesús. Amén. Los invito, hermanos, mientras nos vamos retirando, a entonar las estrofas del himno número 341, Más cerca del hogar. La Biblia asegura que Jesús muy pronto en las nubes volverá. Prepárate, mi hermano, porque hoy más cerca estamos del hogar, más cerca del hogar, más cerca del hogar, más cerca estamos hoy que ayer, más cerca del hogar. La obra ya debemos terminar.